Hoy vamos a hablar de este primer encuentro de la denominada como Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ha reunido este jueves. Precisamente Trump ha anunciado miles de millones de dólares para una futura reconstrucción tras un hipotético desarme de Hamás y como aporte para el trabajo de Junta de la Paz. Vamos a analizarlo hoy con Abdiel Hernández Mendoza, él es especialista en geopolítica y miembro del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy hablamos de cifras astronómicas para un proyecto que depende del desarme de Hamás, que por ahora parece lejos de materializarse. ¿Parece este un plan real o ahora mismo estaríamos hablando más de una declaración de intenciones? Hola, muy buenas tardes, Rodrigo Sedano, un gusto estar con ustedes. Y efectivamente tenemos una junta de paz que es encabezada por Donald Trump y pensaríamos que es un intento geopolítico de crear un foro de seguridad y reconstrucción, ¿no?, paralelo a lo que es la ONU, con países afines a Washington, que en un contexto también que habrá que tenerlo muy presente porque es reciente, en el que los mismos Estados Unidos, por vía de Donald Trump, han salido de más de 31 entidades de la ONU y han suspendido miles de millones de dólares en aportaciones multilaterales. Si bien esta Junta de Paz o este nuevo mecanismo que intenta de alguna manera hacer un paso más hacia lo que es la, digamos, de construcción del orden post-westfaliano de 1945 y que pues de alguna manera marca una ruptura muy abierta con el multilateralismo liberal, pues se va a empezar a desarrollar sobre todo en lo que es el foro de Davos, ¿no? Foro en el que pues también se le ha llamado una ONU de los negocios y que en esta ocasión pues ha servido también como una plataforma de arquitectura de seguridad muy paralela, en donde aquí ya no funciona esta lógica de un país, un voto, sino en términos de lo que son las contribuciones financieras y estas afinidades ideológicas que últimamente se han estado, digamos, fundamentando todavía más. No sustituye de manera inmediata, obviamente, a la Organización de Naciones Unidas ni a sus organismos. Me parece que este acto principal de Donald Trump de abandonar masivamente las agencias y empezar a sustituir las cuotas que tenía dentro de esas agencias hacia lo que es la Junta de Paz, y no solamente la Junta de Paz, porque también hay una cuestión militar que tiene que ver precisamente con esta pregunta inicial, que es Gaza, pues fundamenta precisamente un cambio de lo que son las inversiones de Donald Trump en organismos multilaterales a esta Junta de Paz que responde más a unas intenciones, vamos a decir, las propias de Donald Trump. Estamos hablando de 60 países, son alrededor de 60 países invitados que a esta Junta de Paz, algunos han rechazado la invitación, entre ellos por el momento Rusia, China, Francia, Brasil, México, entre otros, pero hay otros que sí han estado dentro Sí. de este inicio, ¿no? Argentina, Hungría, Arabia Saudita, entre otros, y que, bueno, pues estamos hablando ya de una especie de un primer laboratorio, ¿no?, para que empiecen a funcionar estas operaciones de paz, Sí, en la que Abdiel. destaca precisamente el tema de Palestina, ¿no? Claro, precisamente por esto que nos indica, parece una organización de países o de mandatarios afines a Donald Trump, pero faltan muchos países europeos, como bien dice usted, Rusia, China también, y por supuesto el visto bueno de los palestinos. ¿Puede llegar a algún punto concreto una organización que parece más basada en afinidades políticas, que quizás algún día cambien esos mandatarios y salgan los países o algunos de los países de este grupo? Sí, aquí el tema es que tendremos que empezar a buscar, por ejemplo, cómo es que estos países están funcionando a nivel interno y qué tratados puedan llegar a firmar precisamente con Donald Trump en estos momentos en los que hay una afinidad muy propia, ¿no?, al respecto de los intereses de Donald Trump, y vamos a empezar a ver que van a girar intereses, por ejemplo, de una lógica en términos de lo que son los negocios, las aportaciones que mucho le importan a Donald Trump, por ejemplo, con algunas iniciativas que ya ha tenido en el pasado, como la Golden Card, respecto a lo que es la venta incluso de ciudadanía dentro de su país, o incluso algunas membresías que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de la protección en términos de lo que es la seguridad. Aquí estamos hablando de una Junta de Paz que también
implica, entre otras cosas, tener un frente militar que corresponde a una lógica muy similar de la salida de los organismos multilaterales, pero en este caso de esta presión que le ha hecho históricamente, bueno, no recientemente, perdón, a la OTAN respecto a lo que es la aportación, por ejemplo, del PIB. Es decir, aquí estamos hablando no solamente de un proyecto comercial, un proyecto político, un proyecto financiero, pero también un proyecto militar que va a empezar justamente con el tema de Gaza y con los países que tienen alguna afinidad en torno a este proyecto que ya les fue vendido como una especie de venta de bienes raíces precisamente en el foro de Davos. Sí, quería preguntarle precisamente por el negocio. Estamos hablando de reconstrucción de Gaza, de una futura reconstrucción de Gaza. Han anunciado ya miles de millones de dólares para esta reconstrucción, pero podemos entender también esto como un fondo previo para luego recibir también beneficios, porque podría ser fácil entender que serán estos países o las empresas de estos países las que se encarguen de la reconstrucción. Sí, de primera entrada no se entiende bien cuál es la moneda de cambio respecto a estas aportaciones. Estamos hablando de un promedio de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción y ayuda humanitaria en Gaza, pero ya hay proyectos anteriores al respecto de esto y uno de ellos tiene que ver este acercamiento que tuvo Donald Trump con Somalilandia. Ustedes lo recordarán que es uno de los espacios dentro de el continente africano donde se pretende reubicar a los palestinos precisamente, pero que también, bueno, se habla de una nueva arquitectura, digamos, en términos estrictos, de lo que es la reconstrucción de Gaza, ¿no? Y digamos, las inversiones, dice Donald Trump, que podrían ascender incluso hasta 10.000 millones de dólares, precisamente, pues, respaldados por una dirección o de un departamento de operaciones de paz en este sentido, ¿no? El tema aquí es que estamos viendo también una cuestión que es muy recurrente dentro del gobierno de Donald Trump, que es discutir el problema, por ejemplo, en este caso de los palestinos sin Palestina presente, que es algo que ha hecho como de manera constante, pero prometiendo de alguna manera dividendos, en este caso muy específico respecto a lo que es la reconstrucción. Y aquí, bueno, este proyecto incluye una fuerza internacional de estabilización. Ya estamos hablando de efectivos ofrecidos directamente por Indonesia, Egipto o Jordania, pero que no sabemos cómo es que van a actuar estas fuerzas internacionales de estabilización. Teníamos de alguna manera ya algunos ejemplos con el MINUSTAH, por ejemplo, en Haití, pero aquí no queda muy claro porque no hay criterios, por ejemplo, para distinguir a civiles de lo que esta Junta de Paz ha denominado miembros de Hamas o terroristas, ni tampoco hay, digamos, tiene claro este foro de paz cuál va a ser su mecanismo de rendición de cuentas. Tenemos ya un ejemplo de lo que fue ICE en Estados Unidos, que no tenía de alguna manera, no tiene este mecanismo de rendición de cuentas y esto alimenta temores de ocupación de facto. Claro. Y también, bueno, pues un problema de limpieza étnica todavía más desarrollado bajo esta justificación del tema de seguridad. Ya voy con una última pregunta en torno a la FIFA, este ente deportivo del fútbol que ha estado también en esta sesión inaugural. ¿Qué hace allí la FIFA? ¿Qué puede aportar en este contexto? Sí, esto es muy importante porque dentro de la ONU hay mecanismos como el Global Compact que implica de alguna manera hacerle caso o estar en cierta comunicación con actores privados. Aquí la FIFA es uno de los organismos internacionales que últimamente, igual que Milei, igual que Bukele, igual que Víctor Orbán, igual que otros mandatarios, han estado afines a lo que es la ideología de Donald Trump. Incluso ustedes recordarán que le dan este primer premio internacional de la paz, que es precisamente lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los actores dentro de algo que se está desarrollando dentro de Estados Unidos como un complejo científico, tecnológico, militar, industrial, liderado por empresarios, liderado por todo este tipo de industrias que de alguna manera también empiezan a establecer mecanismos de derecho internacional e incluso conceptos, en este caso un concepto no acabado de paz, porque
estamos ante el desarrollo del establecimiento de esta misma bajo un concepto de fuerza y una unilateralidad del pensamiento, en este caso de la paz que se concibe dentro de la Casa Blanca, por lo menos en este momento, en un contexto de distorsión también política dentro de Estados Unidos por los problemas propios de la desclasificación de los archivos de Epstein.